Bienvenidos a La Personalidad Más Mejor. Comenzamos. ¿Qué hubo, mis queridos más mejores? ¿Cómo están? Bienvenidos en este año nuevo a una emisión más de La Personalidad Más Mejor. Este año empezamos increíblemente bien porque empezamos con una entrevista muy musical, muy internacional. Y me refiero muy musical porque es un personaje, es una personalidad que ha tenido la música, pues yo creo que desde que estaba en el vientre de su madre o antes, porque viene de una familia, de un gran músico, y él ha sabido llevar muy bien esa herencia. Estoy en el sur de la ciudad, muy contento porque buscamos esta entrevista mucho tiempo, pero por fin la logramos y estamos aquí en casa y en el estudio del maestro Venus Rey Jr., perdón. Venus, qué gusto. ¿Cómo estás? ¿Bien y tú? Qué gusto saludarte. Caray. Igualmente. Muchas gracias por recibirnos aquí en tu casa. No, al contrario. Muchas gracias por venir. Estamos muy contentos. Que ya dimos un pequeño tour y tiene unas cosas padrísimas. Tiene un cochecito de afuera y tiene su grabófono y tiene una pianola en la entrada. Es una casa muy artística, muy musical y muy llena de vida. Entonces, pues empecemos la entrevista, si te parece. Y además tengo violines, guitarras, trombones, flautas, trompetas. Tengo todo. Sí, entramos ahorita ya. Como para hacer una orquesta completa. Le damos, sí. Oye, pues para empezar y no darle más preámbulos, ¿quién es Venus Rey Jr.? Pues mira, yo me defino simplemente como un músico, aunque tengo varias facetas. Sí, yo sé. Pero la principal, digamos, es la composición de música sinfónica. Soy abogado, entonces mucha gente me conoce como abogado. Y como di casi 20 años de clases en universidades, sobre todo en la Ibero y en la Anáhuac, en Derecho, pues mucha gente, sobre todo mis alumnos, me identifican como un académico en Derecho. Okay. También estudié filosofía. Maestría y doctorado. La maestría, el doctorado lo cursé, no me he recibido. Okay. Así que no me ostento como doctor, okay, para no usurpar funciones. Pero sí, pues prácticamente sí. ¿Qué anda tan de moda eso? Sí, hay que hacer hay que hacer la investigación, hay que hacer una serie de trámites. A ver si pues no sé si se puede este año o el que sigue, tampoco es que tenga prisa. La maestría sí la tengo. Y bueno, los últimos años he estado trabajando y colaborando en medios. Sí. Mi preparación como abogado, mi área de interés en el derecho fue el derecho constitucional. Okay. Y mi área de interés en la filosofía fue la filosofía política. Entonces, ello me ha permitido pues hacer análisis en materia de política. Y por eso he estado colaborando en medios desde hace ya, si no mal debió haber sido desde el 2016, ya llevan algunos años, en Radio Fórmula con el periodista Eduardo Ruiz Gili. También escribo en el periódico El Economista. Okay. Y también colaboro con el periodista Julio Hernández Astillero. Entonces, pues tengo todos estos abanicos. Me gusta mucho la literatura, he publicado libros de narrativa y de poesía, me gusta mucho la poesía, pero lo fuerte, digamos, es la música sinfónica, porque también, pues cuando era chavo, hice un poco de rock y de pop, todas esas cosas, pero el amor por la música siempre fue hacia la música clásica, que fue la música que descubrí cuando yo era niño. Mi papá era un músico, como ya lo mencionaste, era músico que él estudió en Nueva York. Okay. En Columbia University. Él era saxofonista, ¿no? Era trombonista y director de orquesta. Claro. Entonces, digamos, era un músico entrenado. Ajá. En una de las mejores escuelas del mundo en esa época. Regresó a México, debutó en Bellas Artes dirigiendo la Sinfónica Nacional. Después se cambió a la música popular, donde tuvo un gran éxito con su orquesta, viajando por todo el país. Qué padre. Tocando rumba, mambo. Hace cuenta lo que hizo mi papá fue tropicalizar el Big Band en los Estados Unidos. Sí. Que es padrísimo. Que es padrísimo.
Él hizo su propio Big Band en México, con la misma formación, como si fuera una orquesta Big Band de Estados Unidos, pero la tropicalizó en el sentido, digo tropicalizar en buen sentido, porque no solo hacía el swing y el jazz americano, sino que le metió la rumba, el mambo, el bolero, el danzón, todos estos ritmos antillanos y fue un exitazo. Y aparte agarró mucha moda eso, porque luego vinieron muchos músicos que le siguieron Sí. la pista, ¿no? Y como te decía, como era un músico entrenado, pues tenía su colección de discos de música clásica, tenía su colección de partituras impresas. Okay. Él me empezó a enseñar música, pues yo era niño y mi papá veía que yo me sentaba al piano y le hacía así las teclas. Entonces notó que me gustaba. Y un día me dijo, ¿te gusta el piano? ¿Te gusta la música? Y le dije, sí, sí, sí. Y él me enseñó pues el ABC, o sea, lo básico. Cómo colocar la mano derecha, la mano izquierda. ¿Cuál es el do y cuál es el mi? El do, re, mi, para empezar. Y ya después, me enseñó solfeo, me enseñó a leer la música. Y luego ya tuve profesores siempre, algunos muy buenos, todos muy buenos, todos, algunos muy destacados. Hubo uno que me enseñó muchísimo, casi todo lo que sé, se lo debo a ese profesor, que era un gran maestro, era el maestro Amparán, claro, que fue director del Conservatorio Nacional, sí. Que fue un músico pianista que se formó en Alemania. Vaya, era toda una eminencia. Y cuando vio mi papá que yo empezaba a tocar, le pidió al maestro Amparán que si podía aceptarme como alumno, pero el maestro Amparán pues no aceptaba así nada más. Y le dijo, bueno, pero tu papá era... No, le dijo, maestro, usted sabe que yo no tomo alumnos así nada más. Por tratarse de usted, mándame a su hijo, le voy a hacer una audición y si tiene el nivel le voy a dar clases y si no, pues se lo voy a decir. Y ya me dijo, papá, oye, vas a hacer una audición con el maestro. No sé qué, yo... ¿Qué edad tenías? Ya tenía como 12 ahí. Pues allá. Sí. Yo me acuerdo de haberte visto tocar, que tendrías, pues por ahí, sí. Y ya te movías. Sí, sí. Entonces fui con el maestro, me hice la audición y me aceptó y estuve tomando clases con él algunos años hasta que me fui a Estados Unidos. Entonces mi amor por la música siempre fue dirigido a la música clásica. Okay. Y vaya, es lo que más me gusta, es lo que oigo a diario, ¿no? Okay. Oye, ¿cómo era tu infancia? Muy musical. ¿Tu familia? ¿Cómo vivías de pequeño? Fue una infancia muy bonita, muy feliz, muy divertida, con muy buenos recuerdos. Nosotros somos 4 hermanos. Y te puedo decir que lo que marcó, si tuviéramos que buscar una palabra para definir mi infancia, diría una infancia muy musical. En mi casa había toda clase de instrumentos. Me acuerdo. Había piano, mi papá tenía su trombón y lo tocaba, había trompeta, había guitarras, había bajo eléctrico, había órganos, sintetizadores, había de todo. Entonces, para el que quisiera hacer música, pues ahí estaba todo. Y yo empecé a tener curiosidad, no solamente por el piano, sino pues veía la guitarra y la agarraba, y tocaba, y agarraba el bajo y me lo colgaba y empezaba a tocar, hasta la trompeta y hasta el violín lo agarraba para pues ya sabes, la curiosidad de uno. A ver a qué suena y cómo suena y cómo se ve. Entonces, la infancia me la pasé, además de ir a la escuela, a la primaria, a la secundaria, me la pasé estudiando música. Y me lo tomé muy en serio. O sea, yo empecé a estudiar música a los 6 años. Okay. Y tuve profesores y los tomé muy, muy en serio. Me la tomé súper en serio y me encantaba la música. Y por ahí de los 11 años me atreví a escribir algunas piezas musicales. Ok. ¿De qué tipo de música? Música clásica. Claro, ahora las oigo ya pues, bueno, un poco más genuas. Claro. Entonces, bueno, Mozart a los 5, a los 6 ya cubría cosas muy serias. Pero bueno, era Mozart. Entonces empecé a hacer estas composiciones. Y yo soñaba con ser un compositor o un
o un director de orquesta. Es lo que te iba a famoso. preguntar, tú de chiquito, ¿qué querías hacer? Porque pues de que chiquitos todos queremos ser bomberos o No, futbolistas. yo quería ser músico. Siempre lo quisiste. Sí, no quise ser ni bombero, ni soldado, ni astronauta, ni policía, pues siempre, a mí era la música. Tú empezaste a masticar y hablar el idioma de la música porque en realidad es un idioma, a aprenderlo desde muy chiquito. Exacto, es un idioma con sus propias reglas, y además es un idioma muy hermoso porque puedes expresar todo. O sea, todas las emociones humanas las puedes expresar a través de la música y puedes intensificarlas. Aparte te mueve todas las zonas del cerebro. Y algo que a mí me sorprende muchísimo y me maravilla de la música es que, por ejemplo, si voy a Alemania o a Moscú, bueno, en Alemania empiezo a aprender el ruso, no me entiendo y no me entienden una sola palabra en nuestros idiomas, en el ruso o en el español, pero sacamos la partitura y estamos hablando exactamente el mismo idioma. Claro. Y eso es como magia, o sea, es una maravilla. Sí, el do es do aquí y en China y Eso en Ucrania. y las marcas, Sí. los símbolos, los signos, la clave de sol, la clave de do, la clave de Un fa, bemol, un los sostenido. bemoles, los Claro. sostenidos, todo, ahí está. Entonces, pues nos entendemos muy bien con eso. Oye, y tú que fuiste un niño músico, ¿cómo veías la diferencia entre la vida de tus hermanos que no eran tan musicales o de tus amigos que no eran nada musicales, a los que conocemos desde chiquitos, a la tuya? O sea, la disciplina, la entrega, a lo mejor el sacrificar algunas cosas que hacían tus amigos y que tú dices, Sí. no, ¿qué diferencia? Pues mira, yo no lo veía como sacrificio. Yo la verdad es que tuve muy buenos amigos. Era una y escuela esa. Era una escuela y tuve la fortuna de ser un chico, digamos, popular. Tenía muchos Sí, amigos. Venus Rey era Venus Rey. Y siempre iban conmigo, siempre iban a mi casa. Yo fui a tu casa varias veces. Exactamente, iban todos los de mi salón, de mi clase, la clase de mi hermano, que era un año menor. Y de Pablo. Y de Pablo, que era... Varios menor. Sí, tiene 4 años menos, o sea, 4 grados abajo. Siempre había gente. Me acuerdo del albergue, del jardín, y que era un correteadero ahí de chavas. Y mi hermana, hasta que estaban sus amigos. Entonces siempre había gente. Yo no lo veía como un sacrificio. Por ejemplo, yo a veces invitaba a mis amigos el viernes, ¿sabes que era clásico? Que el viernes pasaba tu mamá con la camioneta y se metían 5 o 10 chavos y vámonos a la casa a comer y a jugar toda la tarde. Entonces yo hacía la pausa, o sea, yo les decía a mis amigos, están en su casa, pero tengo que hacer mi práctica de piano. Ok. 1 hora, al menos. Y se me ponía el piano en 1 hora, ¿no? Y ellos seguían jugando, pues les dije, están en su casa, ustedes jueguen, ¿no? Ya se sabía que Venus iba a tocar el piano el viernes y luego ya jugamos. Sí, yo tocaba el piano diario y lo practicaba, entonces así tuviera invitados, les decía, perdónenme, voy a practicar mi piano, pero están en su casa. Oye, está grueso eso, porque no es fácil para un niño de 8 años, o de 10, o de 14, decirles, oigan, compañeros, jueguen fútbol afuera, o hagan lo que tengan que hacer. Y ¿sabes qué? Lo que pasa es que yo era malísimo en el fútbol. Bueno, pero estaban otras cosas, ¿no? O sea, Sí, no había jueguitos en aquel entonces como ahora. Ya empezaban, ¿eh? El Atari ya está. Sí, pero no era lo que es ahora. No. El Intellivision, ¿te acuerdas? El Intellivision, sí. Y pues teníamos el Atari y jugábamos todo. Era muy padre y pues te digo, musical fue esa etapa. Oye, ¿cómo era la relación con tu papá? Mira, mi papá era una persona muy trabajadora. Él se iba temprano y ya llegaba hasta en la noche. Muchas veces ya estábamos dormidos nosotros. Y como tenía su orquesta y trabajaba siempre, De noche. luego se iba a los bailes el viernes o el sábado. Siempre estaba trabajando y siempre viajando. Porque a veces iba a tocar que a Veracruz, que a Guadalajara, que a Saltillo, que a Mérida. Por todos lados andaba tocando. Así que realmente lo veíamos muy poco. Okay. Y el domingo, pues mi papá le gustaba estudiar, se metía en su estudio, escuchaba música, leía sus papeles, escribía sus cosas, todo eso. Y digamos que no le gustaba que
que no molestaran o que anduviéramos con el griterío los niños, ¿no? Ujú. Entonces, sí, siempre fue una persona que nos dio todo y que fue, vaya, fue una gran persona, fue un gran padre, pero no era de esos padres cariñosos que están todo el día abrazando, ese no era su estilo, y también era un poco la época, ¿no? Claro. Pero muy buena relación, siempre. Y él fue el que te empezó a educar en la música. Él fue el que empezó, claro. Y ya cuando tú empezaste a componer y a tener una posición un poquito más importante o más solvente o independiente en el tema musical, ¿cómo era el tema con tu papá? Siempre fue bueno, fíjate que... ¿Te revisaba, te decía, te comentaba? No tanto, hubo una época, los 90s, Ajá. donde, digamos que no tuve tanta cercanía al hablar de música con mi papá. Yo esa década estuve colaborando mucho en un estudio Claro. con Eduardo Roel. Me hace cuenta, su sobrino Ricardo, que era mi compañero en la escuela, un día llegó por mí a mi casa, llegó en su coche y, bueno, te voy a llevar con mi tío que tiene un estudio padrísimo, porque a Ricardo también le gusta la música. Canta. Y tocamos desde que éramos chavos. Él y yo siempre andamos haciendo música. Bueno, me llevó con su tío y cuando vi los sintetizadores, la consola, el estudio, todo, dije, wow, qué padre. Entonces me dieron chance de tocar ahí, padrísimo, ¿no? Y me quedé ahí colaborando con Lalo Roel, haciendo jingles durante todos los 90. Al mismo tiempo estuve haciendo composiciones pues, como experimentales. Y durante esos años también yo trabajaba mucho como tocando con mi banda, tocaba en bodas, en todo tipo de eventos. Y tenía muchísimo trabajo. Okay. Y a veces, en temporadas, por ejemplo en diciembre, todas las fiestas de las compañías y eso, pues, a veces hasta 2 ¿Toquines en un día? toquines en un día y no sé, a lo mejor en el mes de diciembre teníamos 20 toquines, acababas molido y salías en la madrugada, o sea, así que no pude estar como muy al tanto con mi papá sobre la música y eso. Pero cuando en el año 2000 estrené una obra sinfónica grande, que él escuchó, dijo, wow, que no, o sea, él sabía que yo tocaba, él sabía que yo componía, él sabía, pero no había visto a qué grado, porque esa música que estrené en el año 2000, en la Basílica de Guadalupe, que fue la misa guadalupana, pues imagínate una orquesta de 80, 90 músicos y un coro de 80 personas, estás hablando de 160 personas, y cuando mi papá vio eso dijo, qué bárbaro, sí, ¿a qué hora? Entonces fue una cosa monumental el que te viera ahí en la Basílica. Aparte en la Basílica, ¿qué se siente estrenar tu primera obra en ese escenario? Pues mira, yo dije, wow, fue una cosa tremenda. ¿Cómo lo lograste? O sea, ¿cómo se dio eso? Pues se dio porque iban a hacer un congreso eucarístico nacional en el año 2000. Me acuerdo muy bien de la fecha. La inauguración era el 5 de mayo a las 5 de la tarde. O sea, 5 del 2000. Y era muy importante porque era el segundo congreso. El primero fue en 1920 y tantos. Okay. Pero ya sabes, como... Ahí no estabas, ahí no fuiste. Ahí no fue. Pero como a partir de Plutarco Elías Calles y después Lázaro Cárdenas, se trató de los presidentes, la Constitución limitaba mucho las expresiones de los... Clero. De los religiosos. Y por eso no habían podido hacer ese congreso eucarístico. Imagínate, más de 70 años que no lo habían podido hacer y cuando lo pudieron hacer, pues querían hacer algo muy vistoso. Y por una curiosidad, una coincidencia, es que yo escribí la música. Y en esta coincidencia tuvo que ver Eduardo Roel. Okay. Porque a fin de año siempre hacía una reunión en su estudio. Era muy divertido porque tocábamos el piano y tocábamos instrumentos y nos quedábamos hasta tarde, ¿no? En una de esas comidas de fin de año, diciembre del 99, fue un amigo del que se llama Manuel Valdés, okay, que es hijo de Loco Valdés, ya,
Y Eduardo le dijo, mira, Venus está haciendo unas cosas sacras, vamos a escucharlas. Prendió el sonido, lo escuchó, y entonces Manuel Valdés dijo, oye, tengo un amigo que es sacerdote y están preparando el Congreso Eucarístico Nacional, estaría bueno que oyera esto, porque a lo mejor puedes hacer algo de música para ese Ok, evento. wow. Y entonces a los 2-3 días llegó con el Con el padre. padre, que era de los organizadores, escuchó, les gustó y bueno, pues Está padrísima. así fue, ¿eh? O sea, si yo no voy a esa comida de fin de año, pues igual ni hubiera escrito esa obra. Así de coincidente fue. ¿Y O por sea, qué te porque es dio como por, una- por empezar a escribir música sacra? Pues en este caso, porque pues me lo pidieron. Ok. Yo había escrito himnos sacros, que fue lo que les enseñamos a estos padres, que les gustó. Pero lo hacía digo, debo decir, no soy una persona religiosa. Es lo que siempre se me hizo muy curioso. Pero me gusta el arte sacro y me gusta la música sacra, que Ok. dentro de los muchos géneros, dentro de la música clásica, hay dos que son como yo diría los más altos, que es la ópera y la música sacra. Okay. Y entonces yo pues escuchaba mucha música sacra, o sea, me la pasaba escuchando a Bach, toda la música sacra de Bach, todas las cantatas, las misas, tanto su música sacra que escribió para católicos. Él era protestante, pero tuvo algunos, trabajó para algunos príncipes que eran católicos. Y su música sacra protestante, porque él era luterano. Pues la música de Vivaldi, etc. Yo oía mucha música sacra. Él era catoliquísimo, ¿no? Sí, qué buena historia la de Vivaldi. Y Beethoven, que todo el mundo dice que la Novena Sinfonía es su obra maestra, Beethoven mismo decía que su obra maestra era la Misa Solemne, Okay. que es música sacra. Y vaya, siempre me interesó el género. Siempre me interesó, lo veía como la cúspide de los géneros musicales dentro de la música clásica. Y por eso es que hacía ese tipo de composiciones. Así que cuando escribí la música para el Congreso Eucarístico, que es la Misa de Guadalupana, pues ya tenía yo como un background, llevaba años escuchando música sacra y llevaba algunos años escribiendo himnos sacros. Y es una obra muy imponente. O sea, yo no la he visto en vivo, pero la he escuchado. Y sí es como wagneriana, así como ¿no? Ahí viene la caballería. Sí. Muy padre, a mí me gusta mucho. Es una obra grande. Bueno, la pieza de La Guadalupana está espectacular. Sí. Es una cosa. Ha tenido mucho éxito. Donde la hemos tocado, ha gustado mucho. Mira, la estrenamos ahí en la Basílica. Y la gente aplaudió mucho, les gustó muchísimo. La hicimos también en el Centro Nacional de las Artes. Okay. La hicimos en la Universidad Autónoma en Hidalgo. La hicimos después en la Catedral de Puebla. Okay. Eso fue también espectacular. Luego la tocamos en Italia 2 veces. La primera vez fue en una abadía benedictina del siglo X, que es a las afueras de Roma, en Fara Sabina. Se oyó espectacular. Sí, imagino, las acústicas otra cosa. Y luego la tocamos en la Basílica de San Pietro in Vincoli, que es la que, ahí está el Moisés de Miguel Ángel y las cadenas de San Pedro, por eso es San Pedro en cadenas la basílica, ahí en Roma. No, bueno. Sonó tremendo. La hicimos en Querétaro para el aniversario de la arquidiócesis de Querétaro. Cumplió 150 años o 160, no me acuerdo cuántos años. Y te la pidieron. Sí. Ahí la tocamos en un auditorio, que es el Auditorio José Ortiz de Domínguez, Okay. que es un auditorio enorme. Es cuando va Luis Miguel a Querétaro,
ahí canta, ¿no? Cuando va O sea, ¿qué aforo tiene? 6,000 o Ah, no, 5,000 ya. personas. Es muy grande. Es como la mitad del Auditorio Nacional. Sí. La parte de abajo. Sí, es muy grande. Entonces, cuando el obispo de Querétaro me dijo que iba a ser ahí, yo fui a ver el auditorio y dije, me va a lucir vacío. O sea, O sea, es si mejor que haya vienen, más gente abajo que arriba, ¿no? digo, si vienen 1,000, que es mucho, se va a ver vacío. Pero bueno, si lo quieren hacer ahí, pues tendrán no sé. Venga, pues, ¿no? Y pues, o sea, un montón de gente. No te voy a decir que estuvo lleno al 100, pero estaba súper nutrido. O sea, el público fue muchísima ¿Y gente. cuál fue la reacción? Siempre Gusta aplauden mucho, les gusta mucho. Incluso, ves que en las obras de música clásica se aplaude hasta el final. No, aquí en cada movimiento aplaudía. Sí. Y lo mismo en Roma, y lo mismo, o sea, en cada movimiento aplaudía. Les ganaba el aplauso, digamos. Es que sí, es muy emotiva. Y en el último número, en el mero final, cuando empieza cuando pues, pongo el tema de la Guadalupana, pero pues, súper orquestado, incluso la gente aplaude cuando está la música. No, así empiezan a aplaudir. Ok. Sí. Oye, a ver, para los que lo quieran escuchar, ¿dónde lo pueden escuchar? Nada más ponen Misa Guadalupana Venus Rey JR y les sale. La pueden ver en video, en YouTube está, pueden ver el concierto de Roma. Está en todas las plataformas, en Spotify, en Apple Music, en todos lados. Vale muchísimo la pena. De veras, escúchenla porque es una... Sí, seas guadalupano o no, Exacto. te va a mover. Dura 65 minutos y vaya, está muy padre. La última vez que le hicimos fue el 12 de diciembre pasado. ¿Ya Sí, en la Catedral de la Ciudad de México. También fue impresionante. Impresionante porque, bueno, la catedral es preciosa. Sí. Es el corazón de México. ¿Completo? O sea, con orquesta completa y coro completo. Coro completo. ¿Cómo fue escrita? Orquesta completa. Wow. Estuvo muy bonito. Y se llenó. Qué padre. Se llenó. Oye, ¿por qué si ya tenías tú la carrera de compositor y de músico en la sangre y con esas expectativas y esos metas, qué te orilló o qué te hizo estudiar Derecho? Pues mira, ahora sí que por bueno. Yo debía haber seguido Solo música. Solo música. Pero mira, tenía 18 años. Estaba muy maduro, la verdad. Si todavía a mis 54... ya maduraremos. Ya maduré un poquito, pero bueno, decía Platón que uno alcanza cierta madurez después de toda una vida de contemplación y de estudio, allá por los 50 y tantos. Yo estoy en eso apenas, pero no creas que he llegado muy lejos. No, bueno. Pero, o sea, eso de la madurez es algo que se va dando muy poco a poco. Pero bueno, yo a los 18 ya tocaba, me gustaba mucho la música, llevaba 12 años estudiando música. Y lo hacías muy bien. Sí. O sea, yo me acuerdo en un de estos como shows de talento de la primaria, Sí. que puta, todos hicimos tarugadas, etcétera, y unos bailaban y otros marabareaban o lo que fuera, y llegó el señor Venus Rey Jr. en un piano que había ahí, y me acuerdo perfecto, empezaste a tocar esta de Hookton Classics. Y yo decía, este hombre, pero tiene 10 años, tiene 11 años, no sé qué edad tendrías, tenías 12, 11. Y dije, no, bueno, este señor va a ser algo diferente, y me quedó muy grabado. ¿No? Sí. Entonces yo no sabía muy bien qué estudiar. Yo venía regresando de Estados Unidos, me había graduado ahí en MMA, Missouri Military Academy, en Missouri. Y a mí me gustaba mucho mi clase de psicología, me encantaba. Entonces yo dije, voy a ser psicólogo. Pero fíjate que en aquella época, por lo menos en mi familia, mi papá y mi mamá pensaban que estudiar psicología no era muy serio. No pérdida de tiempo. Claro que es muy serio y
Sí, no, hay mucho Sí, respeto. O sea, con toda mi admiración y Por respeto a los supuesto. psicólogos y a los psiquiatras. Por Pero en supuesto. aquel entonces era En una aquel cosa entonces, diferente. por lo menos pues para mi papá y mi mamá, pues, entonces, no, ¿cómo vas a estudiar psicología? Y mi papá me dice, estudia Derecho. Y yo como no sabía muy bien qué hacer, me metí a Derecho en la Ibero. Dije, total, si no me siento bien o algo, me cambio, ¿no? Pero pues pasó el primer semestre, el segundo semestre, el tercer semestre. Y cuando ya me di cuenta, ya iba en séptimo, octavo, ya me faltaba muy poco y pues seguí. Y me gustó, la verdad es que me gustó. Me gustó mucho, sobre todo la parte, todo lo que tenía que ver con el derecho constitucional. Eso me gustaba mucho. Porque uno pensaría, bueno, generalmente como que los papás te dicen, estudia algo más y luego ya eres músico. Exacto. ¿No? Pero, Aquí no sería el caso. exacto, y no, o sea, para estudiar, para ser abogado, pues estudias 5 años y ya tienes Tu título. tu título. Para ser músico, es toda la vida. O sea, en 5 años Sí. no llegas, o sea, eso es toda la vida. Un guitarrista flamenco que saluda, Julio de los Reyes, mi suegro, decía que cuando dejas de tocar un día, lo notas tú. Cuando dejas de tocar 2 días, lo nota tu esposa. Y cuando dejas de tocar una semana, lo nota el público. Sí. Entonces es Sí. estar todos los días. Sí, y lo ves en las, no sé, para obtener un título de dirección de orquesta o en un instrumento, en el piano, o sea, no son 4 años como en las carreras. No es toda la vida. Son 12 años, es toda la vida. O sea, es una... La música es muy demandante. Si la quieres hacer a gran nivel. Porque también están otras expresiones donde pues, tampoco se necesita tanto, ¿no? Pero si la quieres llevar a gran nivel, Es muy celosa. es toda la vida y es muy celosa, claro. Porque yo en algún momento pensé que al estar en la Ibero y a estar con los jesuitas, porque tienes mucha obra medio dedicada a los jesuitas o con esa inspiración, ¿no? Entonces dije, bueno, a lo mejor iba por ahí el tema de que haya escrito cosas para los jesuitas, pues, o con temas jesuitas. Pues mira, yo estudié Derecho en la Ibero y después estuve estudiando En Anáhuac. en Anáhuac, estudié filosofía, pero en la misma Ibero empecé a estudiar teología. Te digo, no soy nada religioso, al contrario, soy súper crítico. Pero eso es filosofía pura y dura. Y mucha gente cree que soy un comecuras. No, tampoco, los respeto mucho. No soy practicante, no soy creyente, pero tampoco soy enemigo, ¿no? Y la llevo muy bien con muchos sacerdotes, y que además saben que no soy una persona religiosa, pero tú puedes entablar y sostener un diálogo con cualquier persona, ¿no? Entonces, además yo tengo mucho respeto. Mi gusto por la teología fue, pues, mi curiosidad intelectual. Siempre he sido muy inquieto en ese sentido. Y la teología es padre. Es muy padre, es muy interesante. Conocí la teología católica. No avancé mucho, haz de cuenta de los 8 semestres, habré cursado casi la mitad de créditos. Pero bueno, lo mío no era graduarme como teólogo, sino solamente satisfacer un poco mi inquietud intelectual. Yo trabajaba en la Ibero de tiempo completo. Okay. Tenía tareas administrativas y académicas. Por cierto, mi jefa en aquella época era Loreta Ortiz, la que ahora es el ministro de la Suprema Corte de Justicia. Ok. Sí. Qué coincidencia. Que le tengo mucho respeto, una persona de primera, una académica de primera. Llevó la Escuela de Derecho de la Ibero, la subió muchísimo y muy respetada. Muy respetada. Entonces, pues, aprovecho para mandarle un saludo a Loreta, que ahora es ministra de la Suprema Corte. Pero bueno, entonces, pues ahí platicaba con algunos de los padres sobre cuestiones no solo religiosas, sino de política, de filosofía, de arte, de todo este tipo de cosas. Yo un día le pregunté a uno de ellos que me gustaría conocer más a San Ignacio de Loyola.
y me recomendó un libro que se llama San Ignacio Solo y a Pie, de un padre jesuita español. Ok. Entonces fui, compré el libro y lo leí, me gustó muchísimo. De hecho, hay un movimiento que sí se llama, ¿no? Sí, sí, me gustó muchísimo la vida de San Ignacio, me pareció muy inspiradora. Y a partir de ese libro, que se llama San Ignacio Solo y a Pie, se me ocurrió hacer una sinfonía jesuita. Entonces, pues ahí fui a componer los movimientos, quedó una obra bastante sustanciosa, o sea, son 70 minutos de la sinfonía. También ya la hemos tocado en varios lugares. La hemos tocado en Puebla, la hemos tocado aquí en México varias veces. La última vez que la toqué, yo mismo la dirigí, fue el año pasado, en el aniversario número 60 de la escuela que tienen los jesuitas en Tampico. Okay. Entonces fui a Tamaulipas dirigir allá. A dirigirla. También está grabada, ustedes ponen en el buscador Venus Rey JR Sinfonía Jesuita y les salen. La tocamos en Buenos Aires también, 2 veces, porque allá también tienen escuelas jesuitas. Ok. Hay una universidad muy grande y muy prestigiosa, que hace cuenta que es como la Ibero, pero en Buenos Aires, que se llama la USAL. Y cumplía 70 años la USAL. Es más, el Papa Francisco es egresado de la USAL o fue profesor en la USAL. Okay. La Universidad de los Jesuitas en Buenos Aires. Y cumplían 70 o 80 años, no me acuerdo. Y como habíamos tocado para los 70 años de la Ibero, la Sinfonía Jesuita en México, no sé cómo les llegó un poco de la noticia a los argentinos. No, pues entre jesuitas. Y tienen un chat nocturno. Y también tienen otra universidad en Argentina, en Córdoba. Total, que los de Córdoba editaron un disco de la Sinfonía Jesuita. Okay. La Universidad de Córdoba. Y los de la USAL en Buenos Aires me contactaron para invitarme pues, se querían festejar tocando la Sinfonía Jesuita. Y pues yo encantado. Oye, ¿y qué diferencia, ahorita que dijiste que tú dirigiste, qué diferencia hay en el tú ser el compositor y alguien más lo dirija a ser el compositor y el director? Pues mira, son 2 cosas diferentes, la dirección y la composición. Totalmente. Haz de cuenta, digamos, como entre médicos, pues un cardiólogo no se va a meter en temas de traumatología, ¿no? Son cada quien en su sitio, o de obstetricia, ¿no? Yo creo que un poco, no igual, pero un poco así también es la música. Están los instrumentistas, están los compositores, están los cantantes, están los directores, y cada quien tiene que hacer su trabajo, ¿no? Entonces, como compositor, pues yo escribo, ya le paso la partitura al director y ya él se hará bolas. Y ya, pues dirige, ¿no? Pero pues me ha tocado también dirigir mis propias obras y es muy padre, pero, o sea, lo mío es la composición sinfónica. Por eso, pero yo me imagino que cuando la estás componiendo, pues te la imaginas que suena de alguna manera y el director es el que hace que suba más acá, que aquellos que entren, que den una énfasis o lo que fuera. Sí. Y el que tú lo puedas dar, pues sí. debe ser más divertido, sí, más sí, padre, sí. ¿no? Porque tú dices, así era como yo quería. Exacto. ¿No? Sí. Y a lo mejor el director dice, es que yo quería que los violines estuvieran más arribotota o no sé. Sí, sí. Sí, eso pasa, luego los directores no sé si hay alguna duda, me dicen, maestro, así como, ya les digo, pues así. O a lo mejor al revés, que dices, oye, yo no me lo imaginaba que podía sonar así, qué buena onda que vino este cuate y le hizo tal o tal cosa, ¿no? No sé. No tanto por ese lado, porque siempre estoy muy consciente de cómo va a sonar. Ok. Sé cómo va a sonar, entonces no es que luego el director me salga con una sorpresa, ya sé cómo va a sonar. Okay. Y más bien me da la sorpresa cuando no suena como yo quería. Y es cuando yo les digo, a ver, maestro, el tiempo está un poco rápido, está un poco lento aquí, se pierden los metales o no sé.
Es todo un arte porque, Claro. imagínate, tienes una orquesta de 80 personas, tienes que buscar el balance. Y ser como tener una mezcladora ahí, ¿no? Y poder decir, sí, Sí, claro. sí, sí. Es buscar el balance perfecto. Y eso es lo que tiene que hacer el director en el ensayo, ¿no? Qué bueno. De repente detiene la orquesta y les dice a las percusiones, a ver, bájale un poquito, o les dice a las cuerdas, suban un poquito, y así, ¿no? Pues para que todo se escuche como debe ser. Porque al final de cuentas se tiene que escuchar, pienso yo, como tú quieres que se escuche, el compositor, ¿no? Sí, sí. Digo, ya tocar algo debajo de alguien así, pues ya se murió, no sabes cómo lo quiere escuchar. Pero tú que estás aquí, que eres el compositor y estás en la sala, pues que suene como el Señor quiere, ¿no? O como lo compuso. Así es, así es. Oye, y tienes otras obras, a mí me parece curioso que tengas obras sacras o eclesiásticas y luego de guerra, ¿no? ¿Por qué esa dualidad? O sea, ¿no? Del 5 de mayo. Pues mira, la del 5 de mayo, que es este episodio histórico de los mexicanos, pues es una fecha muy importante porque es como parte de la identidad nacional. Bueno, y para los americanos es nuestra independencia, el 5 de mayo. El 5 de mayo es la fiesta mexicana, no es la independencia. Sí, no, pero ellos piensan. Sí, sí. Bueno. No, y los mexicanos en Estados Unidos también, el 5 de mayo es algo muy importante. O sea, yo he estado en Estados Unidos en 5 de mayo y no sé, por ejemplo, recientemente me tocó estar un 5 de mayo en Nueva York. Okay. Y todos salen a comer comida mexicana Sí, y a tomar tequila, muchos se toman el día, es una fiesta. Sí. No, y las empresas, para el 5 de mayo hay que hacer esto y ¿no? La oferta de 5 de mayo. Sí. No, en Los Ángeles, en Texas, o sea, el 5 de mayo es el 5 de mayo. Y yo quería hacer una obra que tuviera que ver con México. Se me ocurrió que el 5 de mayo era una buena idea. Obtuve los apoyos en aquella época era el Conaculta, okay. Y pude escribir la Sinfonía 5 de mayo, pude grabarla. También la pueden escuchar, ponen Venus Rey Jr. Sinfonía 5 de mayo y le salen las grabaciones y los videos. La tocamos ahí nos apoyó el gobierno, no solamente el gobierno federal con Conaculta, sino también el gobierno del estado de Puebla. Y se presentó en Puebla varias veces. Okay. Y se iba presentando año con año en el Zócalo de Puebla. O sea, era un concierto masivo, porque imagínate el 5 de mayo en el Zócalo de Puebla, toda la gente, un concierto gratuito, masivo, la orquesta así en una plataforma con luces y todo. Muy bonito. La tocamos también en el Centro Nacional de las Artes. Bueno. Y ahorita estoy buscando la posibilidad de tocarla en Estados Unidos. No sé si me dé tiempo para este 5 de mayo, pero empezar a hacer las gestiones para llevarla, yo creo que les gustaría mucho. Claro, y ahí pues los movimientos son, mira, el primero es así como un poco angustioso, y lo que yo explico es que es lo que debe haber sentido el gobierno en la Ciudad de México cuando les dijeron, señor presidente, ya desembarcaron los franceses en Veracruz y ya vienen en camino. Imagínate, o sea, ponte en el lugar del presidente y del lugar... O sea, se pudo haber llamado ese momento ajijo. Exacto. En ese momento dices, no, pues ya es el mejor ejército del mundo. Y eso traté de expresar en el primer movimiento. El segundo movimiento es muy divertido porque es como una especie de parodia, sarcasmo, crítica sarcástica al colonialismo europeo del siglo XIX, que fue feroz. O sea, lo que hicieron en África, pues se la acabaron los europeos. Lo que hizo este rey belga Leopoldo en el Congo belga, donde murieron 10 millones de personas, o sea, un genocida brutal. Y se sentían los dueños del mundo, entonces los franceses dijeron, pues vamos a tomar México. Entonces ese movimiento es como una especie de parodia. Y si lo escuchas vas a oír como a la mitad la marsellesa.
cuando dije voy a usar la Marsellesa, tenía miedo de que saliera algo como la obertura 1812 de Tchaikovsky, donde usa la Marsellesa. Entonces tenía que usar la Marsellesa, pero de un modo como parodia, ¿no? Ya. Entonces, pues la hice en un compás irregular, que cuando la escuchas te da una sensación de total inestabilidad. Y en vez de usar el tema principal de la Marsellesa, usé el segundo tema para que no se oyera tanto como la sinfonía, como la obertura 1812. Mira, me permito. Porque haz de cuenta que la Marsellesa ese es el tema, ¿no? Que todo el mundo conoce, y es el tema que usa Tchaikovsky en la obertura. Entonces yo dije, si yo pongo ese tema, luego van a decir, este cuate ya se sabe, ¿no? Tchaikovsky. Entonces usé el segundo tema. Ese fue Bueno, aplausos. ese fue el tema que usé. Y con esa métrica y con ese... No, cambiaste. cambié la métrica y se superponen muchos motivos, muchas... Es una... ¿Has visto un cuadro de Pollock que se ven las manchas de pintura por acá, por allá, por allá? Algo así, algo así. Se oye como una masa musical, todo al mismo tiempo, en ritmos irregulares, muy difíciles de sostener con la orquesta porque alternas compases de 6 octavos con 5 octavos, y sí, yo me acuerdo los ensayos, las primeras veces de repente se quiebra la orquesta, ¿no? Y otra vez va. ¿Y con el público jaló eso? ¿Jala? Sí, sí. Porque es estar complicado de entender, ¿no? Sí, sí. Bueno, es muy tonal. Sí. Esta obra le gusta mucho a la gente, ¿eh? Y después del segundo movimiento, el tercer movimiento, usé un poema de Nezahualcóyotl, es que era el rey poeta. Yo lo que me figuré ahí es cómo le hago para expresar lo que sentirían los soldados que iban a entrar en batalla el día siguiente, ¿no? Imagínate eso. ¿Qué piensas? O sea, mañana voy a pelearme contra los franceses. Que es el ejército más choncho del mundo. Sí. Está bien. Imagínate al general Zaragoza y a los soldados en su campamento, pues mañana nos toca, vamos a dar. O sea, muchos saben que van a morir. ¿Y qué sientes? ¿Qué dices? ¿Qué piensas? ¿No? Y tu mamá que está pensando que sabe que mañana vas a entrar en combate. O tu novia, o tu esposa, o tus hijos, ¿no? Entonces traté de expresar ese sentimiento, usando un poema de Nezahualcóyotl sobre la muerte, que es un poema muy profundo. Digamos que ese es el movimiento lento. El cuarto movimiento es la batalla, una impresión de la batalla. Entonces es muy bélico, pues, campanas tubulares, todo tipo de tambores, gongs, platillos. Qué bueno. Y el último movimiento, pues es como la celebración. El triunfo. El triunfo. Es una obra que dura unos 68 minutos aproximadamente. Y el último movimiento lleva coro. Ok. Y el resto es solamente... El resto es, bueno, el movimiento con el poema de Nezahualcóyotl ahí sí es cantado. Es cantado por una soprano. Okay. Todo esto lo pueden ver en video. Está el concierto del Centro Nacional de las Artes completo. Ahí está todo. Pues hay que verlo, hay que poner aquí, ponemos el link abajo para que la gente sí. se meta y demás. Oye, y todas estas obras que las has llevado a diferentes partes del mundo, ¿cómo te ven como mexicano haciendo ese tipo de música? Pues mira, la verdad es que he tenido mucha fortuna y una puerta me ha abierto otra. Cuando pude ir por primera vez a llevar mi música a Europa, fue en Italia. Okay. Y a partir de esa vez empecé a tener más conciertos en Italia. Porque esa vez fue en Roma, pero después fue en Venecia
y después fue en Ferrara, y después otra vez en Roma. Y de Roma y de Venecia, como la cantante era rusa, de ahí fue la conexión a Moscú y luego en Alemania. Y así he podido llevar mi música a varios países. Mira, pues en Estados Unidos ya he estado, incluso estuvimos en el Carnegie Hall. Órale, qué padre. En mayo del 19. En el Reino Unido ya se ha tocado. En Francia, en España, en Alemania. En España fue el año pasado, luego te cuento. En Suiza, en Austria, en Polonia, en Ucrania, en Rusia, en Argentina, en Perú, en México. O sea, ya van varios países donde he podido llevar la música. ¿Y dónde es donde mejor te ha ido? ¿Donde mejor te tratan? ¿Donde el público reacciona mejor? ¿O no hay una gran diferencia? Pues mira, por ejemplo, en Moscú, la primera vez que fui, llevé unas obras, fueron 3 obras. Empecé a hacer una serie de obras que se llaman bajianas mexicanas, que son bajianas, como había un compositor brasileño que compuso bajianas brasileiras. Lo que él hizo es fusionar el folclore brasileño con procedimientos musicales del barroco, de la época de Juan Sebastián Bach, o formas musicales de esa época. Ciertos contrapuntos. Sí, la fuga, el contrapunto. Entonces a mí se me ocurrió, ¿por qué no hacer bajianas mexicanas? Me voy a atrever, o sea, Héctor Villalobos es uno de los más grandes compositores latinoamericanos de música sinfónica, brasileño. Entonces dije, bueno, Héctor Villalobos es Héctor Villalobos, pero yo soy Venus Rey y aquí con mi sombrero de charro y mi jorongo me voy a aventar a hacer las bajianas mexicanas. ¿Y son de mariachis? No. Ah, Soy música clásica. Digo, pero a lo mejor tenía tintes ahí de trompetas. No, o sea, no meto el folclore. No he llegado a meter folclore de mariachi. Sí hay motivos mexicanos. Hay una donde me inspiro en música oaxaqueña, este tipo de cosas, ¿no? Y presentamos 2 bajianas y una composición que estrené en Moscú, con textos de una poeta rusa. Y o sea, les encantó. A mí no me gusta decir, porque luego dicen, ay, bájale, ¿no? No, pero la humildad también es aceptar lo que es. Pero pues están los videos. Yo invito a la gente a que vea el concierto. Ahí está completo el concierto de Moscú. Y que escuchen, al final vean el aplauso. Yo creo que es uno de los aplausos más largos y más afectuosos que he recibido. Qué padre. O sea, no paraba la gente. No paraba de aplaudir. Les gustó mucho esta cuestión de las bajianas mexicanas, de cómo fusionar las formas clásicas con lo que es México, con la... O sea, la idea de una bajiana mexicana es utilizar formas del barroco, pero con referencias a la música mexicana, a las artes mexicanas, a la mexicanidad. Y eso les gustó mucho. En una de las bajianas que presentamos, hay un movimiento que se llama Son del Istmo de Tehuantepec. Entonces, pues es que Oaxaca tiene una gran tradición musical. En cada pueblo hay un kiosco donde hay una banda que toca. En todas las regiones. Oaxaca. En todas las regiones. Y el Istmo, bueno, pues están ahí los músicos. Entonces, además el paisaje es increíble, ¿no? Cuando vas en carretera hacia Oaxaca. Oaxaca, el color, la luz entra diferente, el arte, la comida, la ciudad, la plástica. Entonces, todo esto, dije, tengo que hacer algo. Y uno de los movimientos se llama Son del Istmo de Tehuantepec, que es en un estilo que yo llamo, fíjate cómo lo llamo yo, es el
el siciliano oaxaqueño o el oaxaqueño siciliano. Te voy a decir por qué. ¿A qué suena ¿Has eso? visto te acuerdas de la película El Padrino? Ah, Donde Michael Corleone se tiene que ir de Nueva York y se va a Sicilia, al pueblo de su padre, a Corleone, y por ahí pasa una banda tocando. sí, me acuerdo, pero no me acuerdo de qué Bueno, música está tocando. es que ese tipo de banda con metales, de repente vas a Oaxaca y oyes eso, y por eso digo, es el siciliano oaxaqueño, el oaxaqueño siciliano, ¿no? Entonces creé una composición con eso. Y me imaginé, tuve una locura ahí, dije, voy a hacer una... ¿Qué diría Robert Schumann, el gran compositor alemán del romanticismo, si llegara a Oaxaca? Se volvería loco, diría, ¿qué es esto? ¿No? Se maravillaría. Sí. Entonces, aluciné pensando eso, y entonces, justo a la mitad del movimiento, pongo una cita de la Sinfonía Renana de Robert Schumann. Entonces, tú estás oyendo este juego en el Aquilón de Oaxaca, y de repente oyes unos compases de la Sinfonía de Robert Schumann, y luego ya otra vez el oaxaqueño siciliano. Está muy interesante, está muy padre. La pueden escuchar, pónganle Venus Rey Jr., Son del Istmo de Tehuantepec. Hay varias versiones. Para orquesta de cámara, para orquesta completa, para cuarteto de piano, fagot, sax soprano y cantante soprano. Okay. Entonces hay varias versiones. ¿Cuál es la que más recomiendas para que la gente de primera? Pues ahorita la última que hicimos fue, bueno, no, ¿cuándo fue la última? Fue el año pasado. La grabó la orquesta de San Luis Potosí, y el disco lo editó un sello japonés. El disco salió en julio pasado. Y bueno, pues ahí está. Esa versión se la recomiendo. Okay. Oye, y más mejor, como te platicaba antes de empezar la entrevista, es un poco para inspirar a la gente, para motivarlos a que se puedan hacer cosas más mejores en la vida, y a los invitados siempre los quiero utilizar como un ejemplo, como una muestra para que la gente diga, bueno, oye, sí se puede. ¿Tú cuál sería como tu no secreto, pero la receta que digas, bueno, yo me vine por este camino y me ha llevado hasta donde estoy porque he logrado hacer esto? Yo les diría varias cosas. Primero, prepararse y tomárselo muy en serio, porque no es fácil. Sea lo que sea. Sí, y además la música es muy sacrificada. Si alguien quiere estudiar música, pues mira, cuando tú llevas a tu niño a la clase de pintura, sale con un cuadro, con un dibujo. Cierto. Y mira, papá, sí, una taza o lo que sea un garabato, pero sale con algo. Cuando llevas a tu niño o tu niña a la clase de música la primera, sale igual. Y se pasan semanas y dices, ¿a qué hora va a empezar a tocar Chopin? No, pues eso no pasa. Entonces, muchas personas que empiezan en la música se frustran y la dejan al poco tiempo porque no ven progreso. Entonces, el primero es echarle todas las ganas y ser muy paciente. Ya después, de repente, se van a soltar en el instrumento. Segundo, hay que ser un poco descarados. Es decir, yo puedo y me vale gorro si se ríe. Ok. Porque, no sé, cuando yo empecé a componer, me preguntan, ¿para qué compones si ya hay tantos compositores y tan buenos? ¿Para qué quiere uno más y mexicanos? ¿Para qué? Pues no me importa, yo voy a hacerlo y no sé, cuando iba a ir a los países en Europa, no, pues que los alemanes son, no, pues me vale gorro, yo voy a ir Aparte, yo no soy alemán, yo soy mexicano. y vamos a tocar y vamos a hacerlo. Y yo voy a escribir esta pieza y voy a escribirlo así. O sea, atreverse. Tener como esa mezcla, no de soberbia, porque la soberbia te pierde, pero sí es esa mezcla de audacia, de descaro, en el buen sentido de la palabra. Y de ambición. Y de ambición y de decir, yo puedo, ¿no? O sea, si tú sabes que estás bien preparado,
sabes que puedes hacerlo. Y sabes que hay gente que muy preparada en Estados Unidos, en Europa. Pues mucho gusto, qué bueno por ustedes, pero pues yo está lo mío. Esas dos cosas les diría. Buenísimo, buenísimo. Oye, para ya ir culminando, porque llevamos 1 hora de entrevista, te quiero hacer unas preguntas rápidas, curiosas, nada más para ver qué te viene a la mente. A ver, ¿No? ¿Qué comida consideras que es indispensable para tu existencia tuya? híjole, el sushi y los tacos. ¿Algún taco en especial? El pastor. Híjole, yo también, el pastor es de mi locura. No sé. Oye, a ver, si sobrevivieras al apocalipsis, ¿cuál sería tu trabajo postapocalíptico? Pues yo creo que tocar el piano. Seguir entreteniendo a las masas. Sí. Y es que aparte lo haces muy bien. Sí, Me sí, encantaría es que sobra un piano después del... Sí, bueno, claro. Sí, ¿no? Pues, Oye, ¿qué canción no puedes resistir y tienes que cantarla cada vez que la oyes? híjole, hay una que cada vez que la oigo me prendo, que es la de Hacer el amor con otro de Alejandra Guzmán. ¿Y la cantas? Sí, a tu pulmón. Qué buena onda. Sí. Oye, ¿en qué teoría conspiracional crees? Ninguna, fíjate que en eso sí soy bien escéptico. Ah, ¿verdad? Totalmente escéptico. Ok. ¿De qué puedes platicar horas y horas y horas y horas? Pues yo creo que de música. De música. Y fuera de la música, me gusta mucho hablar de arte, de historia. Me gusta mucho hablar de política. Pues sí, evidentemente. ¿Cuál es el animal más sexy? Pues yo creo que los gatos. ¿Por? Se me vino a la cabeza. Es lo que pido. Por aquello no voy a decir una guarrada, pero... Dígala. Por ejemplo, Pussycat. Ah, ya. No sé, se me vino hacia la... Es cómo se mueven. ¿Qué superpoder no te gustaría tener? Ay, no me gustaría tener el superpoder de ver el futuro. Claro. Qué horror. Sí, Sí, no. ¿no? Y la última, si fueras rapero, ¿cuál sería tu nombre de rapero? Híjole. No sé, a lo mejor pondría Papiloma. No sé, algo así. Daddy Yankee, Papiloma. Buenísimo. Oye, ya para acabar, y esto te pido que te quites así la humildad totalmente y si pudieras contestar lo que tú has hecho, ¿cómo consideras que ha hecho de México y del mundo un lugar más mejor? Mira, yo en mi trinchera, que es la música, creo que, sin ser pretencioso, creo que algunas de mis composiciones musicales pueden ser una buena contribución al repertorio sinfónico nacional. Y vaya, lo que yo hago es, en la medida de mis posibilidades y en el tamaño de mis posibilidades, que es limitado siempre, contribuir al enriquecimiento del arte y las artes en México. Yo en el campo de la música, pero las artes en general. Eso diría yo. Ok. No, pues buenísimo. Y ya para acabar, te quería pedir si tienes alguna piececilla así que digas, ay, esta me gusta y me la toco rapidito, es de 1 minuto, algo.
Bueno, pues después de este microconcierto espectacular, muchísimas gracias. Amigos más mejores, recuerden de darnos like, seguirnos, compartirnos y pues pasarnos por todos lados para que sigamos teniendo más entrevistas como esta. A mi queridísimo Venus Rey Jr., ahora sí lo dije bien, muchísimas gracias, un placer. Qué gusto, ¿eh? Muchas felicidades y que siga el éxito, que sigan las composiciones y que siga la música de Venus Rey por todo el mundo. Amigos, muchísimas gracias. Nos vemos el próximo domingo aquí en Más Mejor, Miguel Hoffman Oficial. Gracias. Esto fue La Personalidad Más Mejor. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima.